Que lo disfrutes. La memoria tiene una forma extraña de protegerte. A veces, los momentos más devastadores de tu vida se reproducen en tu mente a cámara lenta, sin sonido, como una película antigua. Pero aquella noche, en el centro de Barcelona, lo recuerdo todo con una claridad insoportable. Era nuestra cena para celebrar el primer año de compromiso. Faltaban solo unos meses para la boda. Yo había reservado la mesa en aquel restaurante exclusivo cerca del Paseo de Gracia, había elegido el vino, un Rioja Gran Reserva, y había invitado a nuestros amigos más cercanos. Todo parecía perfecto, hasta que Mateo, el mejor amigo de Alejandro, se puso en pie y alzó su copa. «Brindo por un año más con la chica de paso», dijo. El silencio que cayó sobre la mesa de 12 personas fue absoluto. Nadie tosió, nadie se movió. Mi mirada voló instintivamente hacia mi prometido, Alejandro. Él no levantó la vista. Su rostro, siempre tan pulcro y sereno, no mostró ni un ápice de sorpresa. Siguió cortando su porción de secreto ibérico con una precisión milimétrica, como si estuviéramos hablando del clima. El guintineo de su cuchillo contra el plato de cerámica fue el único sonido en el restaurante. «¿Cómo me has llamado?», pregunté, bajando mi copa de vino con cuidado, sintiendo que el cristal me quemaba los dedos. Mateo sonrió con esa arrogancia típica del que se cree dueño de un secreto a voces. «La chica de paso, la suplente, así es como te llamamos en las noches de póker, Elena. Alejandro sabe que solo eres un marcador de posición hasta que Carmen regrese de Madrid». Carmen, la exnovia, la mujer que lo había dejado hacía 3 años para aceptar una oferta de trabajo en la capital. Llevábamos 3 años juntos, 1 comprometidos, y su nombre siempre había flotado en nuestro apartamento como un fantasma al que yo intentaba ignorar. «¿De qué está hablando Alejandro?», exigí, mi voz sonando mucho más firme de lo que me sentía por dentro. Alejandro finalmente dejó los cubiertos, pero no me miró a mí, miró a Mateo. «No debías mencionar eso aquí», murmuró. No dijo que fuera mentira, solo le recriminó el momento y el lugar. Fue entonces cuando mi hermana, Sofía, que había venido desde Valencia para celebrar con nosotros, empujó su silla hacia atrás con violencia. «¿Qué quieres decir con que ella regresa?», espetó Sofía, fulminando a los 2 hombres con la mirada. Mateo, disfrutando del caos, secó su teléfono. «Carmen ha sido trasladada de vuelta a Cataluña. Empieza en 3 semanas. Alejandro ya le ha estado buscando un piso, ¿verdad? Un ático precioso, justo al lado del suyo». La risa de Mateo resonó en la sala. «Todos sabemos que Alejandro solo te dio ese anillo porque los padres de Carmen le dijeron que ella jamás volvería con un hombre patético que sigue esperándola como un perro. Necesitaba demostrar que había pasado página. Pero ella vuelve, y todos sabemos qué pasa ahora. Alejandro lleva ahorrando 40.000 euros en una cuenta secreta para su verdadera boda». La madre de Alejandro, que estaba sentada frente a mí, dejó escapar un pequeño jadeo, pero desvió la mirada. Nadie me defendió. 12 personas, 12 supuestos amigos y familiares. Todos sabían que mi cuento de hadas era en realidad una sala de espera. Miré a Alejandro. Esperaba pánico, esperaba que se arrodillara, que gritara que todo era una locura de un borracho, pero su expresión era una máscara en blanco. Estaba molesto, sí, pero solo porque su impecable línea de tiempo se había arruinado. Ya no sentí rabia, sentí una claridad gélida, absoluta. Miré mi mano izquierda. El anillo de diamantes que Alejandro me había puesto en el dedo de repente me pareció un grillete falso, un trozo de metal barato comprado con intenciones prestadas. Lo deslicé por mi nudillo. Estaba frío. Lo dejé caer sobre el mantel de lino blanco. El sonido ahogado que hizo al aterrizar junto a mi copa de vino fue el punto final de nuestra historia. Me puse en pie. Sofía hizo lo mismo al instante, agarrando su bolso y el mío. Su mano se cerró alrededor de mi abrazo como un ancla, firme y segura. «Elena, espera, no hagas un drama de esto», susurró Alejandro, levantando por fin la vista.
Su voz sonaba más preocupada por el escándalo que por el hecho de que acababa de asesinar mi futuro. No le respondí. No había nada que decir a un hombre que te había usado como un mueble cómodo para descansar mientras esperaba el tren que realmente quería tomar. Di media vuelta y caminé hacia la salida. La brisa nocturna de Barcelona me golpeó el rostro al cruzar las puertas de cristal. El aire nunca me había sabido tan limpio, tan dolorosamente real. A veces, el universo te rompe el corazón de la manera más cruel solo para salvarte la vida. Me gustaría saber quién me acompaña en este viaje. Déjame en los comentarios desde qué ciudad o país estás escuchando mi historia. El trayecto en el coche de Sofía fue un borrón de luces urbanas y asfalto mojado. No derramé ni una sola lágrima en todo el camino. El shock es un anestésico poderoso, y mi mente estaba demasiado ocupada procesando la humillación pública como para permitirse el lujo de llorar. Al girar la llave y abrir la puerta de nuestro piso en el barrio de Example, el aire me pareció de repente denso y viciado. Ese lugar, con sus techos altos y sus molduras modernistas que tanto me costó decorar, ya no era mi hogar, era la escena de un crimen silencioso. Pasé de largo el salón y me dirigí directamente al despacho de Alejandro. Sofía me siguió y encendió la luz de golpe. Yo rara vez entraba allí. Él siempre me decía que necesitaba absoluta privacidad para revisar los casos de su bufete de abogados, y yo, confiada y ciega, respetaba su espacio. Ahora me preguntaba qué demonios hacía realmente a puerta cerrada. Empecé a tirar de los cajones de su escritorio de roble. Los dos primeros se abrieron sin resistencia. Bolígrafos, notas adhesivas, facturas de la luz. Basura burocrática normal. Pero el último cajón, el más profundo, estaba cerrado con llave. Tiré del tirador de bronce con fuerza, pero no cedió. Sofía no dijo ni una palabra. Fue a la cocina y volvió con un abrecartas de metal macizo y un destornillador plano. Me los entregó. Fueron necesarios solo unos segundos de palanca para que la cerradura barata cediera con un chasquido seco. La madera crujió y el cajón se deslizó hacia afuera. Dentro no había expedientes legales. Había una única carpeta azul obscuro. La etiqueta, escrita con la impecable caligrafía de Alejandro, decía «Plan de octubre». Al abrirla sobre la mesa sentí como si el suelo de madera desapareciera bajo mis pies. La primera hoja era un contrato de alquiler fechado la semana anterior. 2 áticos contiguos, con terrazas conectadas, a solo 2 manzanas de su oficina. La firma de Alejandro estaba al final de ambas páginas. Debajo del contrato encontré extractos bancarios de una cuenta que yo desconocía por completo. Mostraban transferencias mensuales constantes durante los últimos 3 años. El saldo total superaba los 40.000 euros. Era el dinero que él siempre juraba no tener cuando yo le sugería mirar casas para comprar juntos. Resultó que sí ahorraba, pero para su boda real, no para la nuestra. Sofía rebuscó en la carpeta y sacó un fajo de correos electrónicos impresos. Se llevó una mano a la boca, soltando un murmullo de incredulidad. Eran mensajes intercambiados con un joyero exclusivo en Madrid. Alejandro estaba diseñando un anillo a medida para Carmen. Había fotos de diamantes en corte esmeralda y correos donde ella misma opinaba sobre los engarces, quejándose de lo clásica y aburrida que era la alianza que él me había dado a mí. Leí un correo fechado hace año y medio. Le llamaba mi amor y le contaba lo mucho que extrañaba la costa catalana. Alejandro respondía que su vida no tenía sentido sin ella, que solo estaba haciendo tiempo y manteniendo las apariencias en una relación fácil para que sus padres dejaran de presionarlo. Yo no era su prometida, era su coartada. Pero el golpe de gracia, el detalle que me heló la sangre, estaba al fondo de la carpeta. Recibos. Decenas de recibos de transferencias periódicas a una parroquia románica en la Costa Brava. Alejandro llevaba 36 meses pagando una cuota clandestina para mantener reservada la fecha del 15 de octubre. La misma fecha, el mismo altar, las mismas flores que habían elegido antes de que Carmen lo abandonara años atrás. Había congelado su boda en el tiempo, pagando un peaje mensual para que nadie más ocupara ese altar, mientras yo dormía a su lado cada noche, mientras yo preparaba la cena, mientras yo cuidaba de él cuando enfermaba, mientras yo planeaba ingenuamente nuestro futuro. Él había convertido nuestro compromiso en una sala de espera perfectamente decorada. Sofía me miró. Sus ojos brillaban con una furia implacable.
Sacó su teléfono y empezó a fotografiar cada página, cada recibo, cada correo humillante. «Tenemos que irnos antes de que vuelva este desgraciado», murmuró mi hermana, guardando el móvil en su bolsillo. Yo asentí lentamente. Recogí los papeles y los volví a dejar exactamente como los había encontrado, cerrando el cajón roto. La Elena que había entrado a ese despacho minutos antes, la novia devota y confundida, había muerto. En su lugar salía una mujer armada con todas las pruebas necesarias para reducir a ceniza su castillo de naipes. Llamé a mi amiga Lucía desde el pasillo del piso. Le pedí ayuda sin darle detalles, solo le dije que necesitaba salir de allí esa misma noche. En menos de media hora, ella y Diego, su marido, aparcaron su furgoneta frente a nuestro edificio. Sofía y yo ya habíamos vaciado mis armarios. No me llevé ningún mueble, ni los electrodomésticos, ni la vajilla cara que Alejandro compró para impresionar a sus socios del bufete. Solo empacamos mi ropa, mis libros, mi ordenador y mi dignidad. Diego subía y bajaba las escaleras en silencio, cargando cajas con una eficacia casi militar. Lucía me envolvía los zapatos y los marcos de fotos mientras me acariciaba la espalda, recordándome que respirara. Tener amigos que no exigen explicaciones en medio de tu propio naufragio es sin duda un salvavidas. Faltaba la última caja por bajar cuando los faros del Audi de Alejandro iluminaron la calle. El motor se apagó de golpe. Me congelé por un segundo, con la mano apoyada en la puerta abierta de la furgoneta. Sofía se detuvo a mi lado. Alejandro bajó del coche casi corriendo. Su rostro pálido bajo la luz anaranjada de las farolas mostraba una mezcla frenética de incredulidad y pánico. Se dio cuenta de que su fachada perfecta se estaba derrumbando en plena calle, a la vista de los vecinos. «¿A dónde vas, Elena? No puedes irte así», dijo, caminando hacia mí con las llaves aún en la mano. Me miró a los ojos intentando usar ese tono condescendiente que tan bien le funcionaba. «Estás sacando todo de quicio. Lo de Mateo fue solo una broma pesada de borrachos. Carmen y yo solo somos amigos. Le estaba haciendo un favor con el piso porque ella no conoce el mercado inmobiliario actual. Tenemos que entrar y hablar de esto como adultos». Era fascinante verle mentir. Incluso con mis maletas en la acera, intentaba manipular mi realidad, haciéndome creer que yo era la histérica que exageraba las cosas. Dio un paso más hacia mí, extendiendo la mano para agarrarme del brazo. Pero Diego dejó la última caja en el maletero y se giró. Diego es un hombre de pocas palabras, pero su presencia física es imponente. Se interpuso entre Alejandro y yo, plantándose como un muro de hormigón. «Apártate», le dijo Diego a Alejandro con una voz tan baja y serena que daba escalofríos. Alejandro intentó mantener el tipo. Alzó la barbilla, apelando a su orgullo de abogado. «Es mi prometida, y esta es mi casa. No te metas en esto, Diego». Diego ni siquiera parpadeó. Dio un solo paso hacia adelante, invadiendo el espacio personal de Alejandro. «He dicho que te apartes», repitió. Y por primera vez en los 3 años que llevaba conociéndolo, vi a mi impecable prometido retroceder. Su cobardía quedó expuesta bajo la luz de la calle. Dio un paso atrás, rindiéndose ante un hombre de verdad. Me subí al asiento del copiloto de la furgoneta, pero antes de cerrar la puerta, lo miré desde arriba. Él se veía tan pequeño, tan patético. Necesitaba hacerle una última pregunta, no para obtener una respuesta, sino para clavarle la realidad en el pecho. «¿Alguna vez me quisiste de verdad, Alejandro?», le pregunté, mi voz cortando el frío de la madrugada. «¿O solo fuiste una criada conveniente a la que le pusiste un anillo para que te cocinara y te lavara la ropa mientras esperabas a tu verdadera dueña?» Él abrió la boca. Vi en sus ojos cómo su cerebro buscaba desesperadamente una excusa ensayada, una mentira piadosa que lo hiciera quedar bien. Pero las palabras se le atascaron en la garganta. Ese silencio tenso, esos 5 segundos de pura incapacidad para mirarme a los ojos, fueron su única respuesta honesta en 3 años de relación. Cerré la puerta de golpe. «Arranca, Diego», dije. La furgoneta se alejó del bordillo. Miré por el espejo retrovisor una sola vez. Alejandro seguía de pie en la acera, solo, rodeado por los pedazos de su propio engaño, viendo cómo la mujer que creía tener bajo control desaparecía en la oscuridad de la noche barcelonesa. Llegamos al piso de Lucía y Diego de madrugada. Me instalaron en la habitación de invitados, un espacio pequeño pero cálido, lleno de cajas de libros y una cama con sábanas limpias.
Cuando cerraron la puerta y me quedé sola, el peso de la realidad me aplastó. No lloré a gritos. Fue un llanto mudo, exhausto, el tipo de llanto que te vacía por dentro hasta dejarte hueca. Había pasado 3 años moldeando mi vida para encajar en la de Alejandro. Sus amigos, sus restaurantes, su horario, su maldita boda soñada. ¿Quién era yo ahora sin ese guión? A la mañana siguiente me levanté con un único objetivo en mente: desmantelar el espejismo. Sofía me acompañó a una sucursal bancaria en el Paseo de San Juan. Me senté frente a una empleada con gafas de lectura que no hizo preguntas. Le pedí que abriera una cuenta a mi nombre y procedí a revisar el saldo de la cuenta conjunta que Alejandro y yo compartíamos para los supuestos gastos de nuestra boda. Con la precisión de un cirujano, calculé cada céntimo de mi nómina que había ingresado allí durante los últimos 3 años. 15.000 euros exactos. Transferí mi dinero a mi nueva cuenta personal con un solo clic. No toqué ni un euro que no fuera mío. Alejandro tardó exactamente 2 horas en darse cuenta. Mi teléfono se iluminó con su nombre en la pantalla. Lo dejé sonar 3 veces antes de contestar. «Me has robado», escupió al otro lado de la línea. Su voz de abogado impecable había desaparecido. Sonaba desesperado y furioso. «Has vaciado nuestros ahorros, eso es un delito, Elena. Te puedo denunciar ahora mismo». Miré a Sofía, que sonreía con desprecio desde el otro lado de la mesa de la cafetería. Tomé un sorbo de mi café con leche antes de responder. «Retiré mis 15.000 euros, Alejandro. Mi aportación exacta. Puedes usar tu cuenta secreta de 40.000 euros para pagarle el anillo a Carmen. Ah, y por cierto, acabo de cancelar el catering y el florista que yo había contratado. El depósito de la iglesia en la Costa Brava es todo tuyo. Disfruta de tu boda real». Y colgué. Lo bloqueé de inmediato. Era la primera vez que sentía que recuperaba el control. Pero la adrenalina es engañosa. Cuando el efecto desaparece, te enfrentas a los escombros. 2 semanas después, me encontré sentada en el diván de la doctora Valeria, una terapeuta que me recomendó Lucía. La consulta olía a lavanda y té blanco. La doctora me escuchó en silencio mientras le narraba la cena, el cajón forzado, el engaño de 3 años. Cuando terminó me hizo la pregunta más difícil de todas. «¿Qué te gustaba hacer antes de conocer a Alejandro, Elena?» Me quedé paralizada. Abrí la boca, pero mi mente estaba en blanco. Quería decir que me gustaba la pintura, pero lo dejé porque a él le molestaba el olor a trementina en el piso. Quería decir que adoraba las escapadas improvisadas de fin de semana, pero él detestaba salir de su rutina perfectamente planificada. «No lo sé», susurré, sintiendo cómo las lágrimas finalmente me quemaban los ojos. «Siento que fui una inquilina en mi propia vida». Ella asintió despacio, apuntando algo en su libreta. «El abuso narcisista no siempre deja moratones físicos, Elena. Te vacían lentamente. Te convencen de que tus necesidades son caprichos, de que tú eres la que exige demasiado. Él te usó como un ancla de seguridad mientras esperaba su barco ideal. Pero la buena noticia es que ese ancla se ha roto. Ahora tienes que aprender a navegar por ti misma». Salí de su consulta aquella tarde con los ojos hinchados, pero con una extraña ligereza en el pecho. El proceso de reconstrucción no iba a ser fácil ni rápido. Había días en los que no quería salir de la cama, pero cada mañana que me despertaba en mi propia habitación, sin tener que caminar de puntillas para no molestar a un hombre que solo me veía como un premio de consolación, era una pequeña victoria, y estaba dispuesta a ganar esta guerra. 1 mes después de abandonar el piso de Ixample, firmé el contrato de un pequeño ático en el barrio de Gracia. No tenía molduras caras ni electrodomésticos de diseño, pero tenía unos ventanales enormes por donde entraba el sol del Mediterráneo cada mañana. Era mío, pagado con mi sueldo, decorado con plantas y cojines de colores que Alejandro habría odiado por considerarlos poco sofisticados. Fue Lucía quien me trajo las noticias una tarde de martes. Me llamó desde su oficina, incapaz de contener la incredulidad en su voz. Carmen, la famosa exnovia, el amor épico por el que mi prometido había destruido nuestra vida, había regresado a Barcelona. Pero no venía sola. Se había mudado con su nuevo prometido, un arquitecto que conoció en Madrid.
Alejandro le había entregado las llaves del ático que alquiló para ella, le había enseñado el diseño del anillo de diamantes corte esmeralda y ella, simplemente, le había dicho que lo veía como a un buen amigo del pasado. El impecable plan de octubre de Alejandro se había derrumbado como un castillo de naipes bajo la lluvia. No me eché a reír, tampoco celebré. Me quedé mirando mi taza de té en la encimera de mi cocina, sintiendo cómo el universo tiene un sentido del humor absolutamente letal. Él lo había apostado todo a un fantasma, y el fantasma le había cerrado la puerta en las narices. 3 semanas después, a mediados de septiembre, una tormenta de otoño azotaba las calles de Barcelona. El timbre de mi piso sonó a las 10 de la noche. Miré por la mirilla y mi respiración se detuvo por una fracción de segundo. Era Alejandro, pero no el abogado engreído de trajes a medida que yo conocía. Tenía la barba descuidada de varios días, el pelo empapado por la lluvia y unas ojeras profundas que le marcaban el rostro. Parecía un hombre roto. Abrí la puerta, pero dejé la cadena de seguridad puesta. El hueco de 10 centímetros eran más que suficiente para hablar. «Elena, por favor», suplicó, con la voz rota. Apoyó la frente contra el marco de madera. «Sé que he sido un imbécil, un cobarde, pero he venido a pedirte perdón. He cancelado todo, he cerrado la cuenta. Me he dado cuenta de que tú eres lo único real que he tenido en mi vida. Te echo de menos, tenemos que retomar nuestro compromiso». Me apoyé en el marco de la puerta, cruzándome de brazos. Lo observé con la misma frialdad con la que un científico observa a un insecto bajo el microscopio. «¿Te has dado cuenta de que soy lo único real, Alejandro?», pregunté, bajando el tono de voz hasta convertirlo en un susurro gélido. «¿O te has dado cuenta de que Carmen se casa con un arquitecto y ya no tienes a quién ponerle el anillo de diamantes corte esmeralda?» Él levantó la vista de golpe. Sus ojos se abrieron de par en par, inyectados en sangre. Abrió la boca para articular una mentira, una excusa, algo que salvara su orgullo herido. Pero de nuevo, al igual que la noche en que me fui, el silencio lo delató. Hizo un gesto patético con las manos, como si quisiera alcanzarme a través de la rendija. «Ella ha cambiado, Elena», murmuró finalmente, confirmando su derrota. «No es la mujer que yo recordaba. Fue una fantasía estúpida. Pero tú y yo teníamos una vida. Funcionábamos bien». «¿Funcionábamos bien?», repetí, saboreando la miseria de sus palabras. «Porque yo era cómoda, porque te planchaba las camisas, sonreía en las cenas de tu bufete y te daba la imagen de hombre maduro que necesitabas». Saqué la cadena de seguridad solo para poder cerrar la puerta por completo. Lo miré a los ojos por última vez. No sentí lástima, no sentí rabia, sentí la absoluta y maravillosa nada. «No me quieres, Alejandro, solo tienes miedo de estar solo con tu propio fracaso. Pero la chica de paso ya no está disponible. Que tengas buena vida». Cerré la puerta en su cara. Giré la llave 2 veces. Se quedó ahí afuera golpeando la madera un par de minutos, hasta que finalmente escuché sus pasos alejándose por las escaleras, arrastrando los pies como el perdedor en el que se había convertido. Me di la vuelta, caminé hacia el salón y encendí mi lámpara favorita. Fuera, la tormenta seguía rugiendo sobre Barcelona, pero dentro de mi casa y dentro de mí, por fin había escampado. El 15 de octubre amaneció con un cielo despejado y un sol radiante sobre Barcelona. Era la fecha exacta en la que, según el plan original, yo debía estar caminando hacia el altar de una iglesia románica en la Costa Brava. La fecha que Alejandro había mantenido en secreto durante años, pagando un peaje para otra mujer. Pero en lugar de llevar un vestido blanco y un velo tejido de mentiras, llevaba un traje sastre carmesí y unos tacones que resonaban con fuerza sobre el pavimento del Paseo de Gracia. Esa noche invité a Sofía, a Lucía y a Diego a cenar, y no fuimos a cualquier lugar. Volvimos exactamente al mismo restaurante de tapas de lujo donde todo había saltado por los aires un año atrás. El maitre nos guió hasta una mesa que estaba a escasos 2 metros de donde habíamos celebrado aquel fatídico aniversario de compromiso. Podía ver la silla exacta donde Mateo se había levantado para brindar por la chica de paso. Podía ver el lugar donde Alejandro había seguido cortando su secreto ibérico, como si mi corazón no se estuviera rompiendo en 1000 pedazos frente a 12 personas.
Pero esta vez la historia era mía. Diego pidió una botella de cava, el mejor de la carta para celebrar mi anticompromiso. Lucía levantó su copa, con los ojos brillando de orgullo bajo la luz tenue del local. Por Elena, dijo mi amiga con una sonrisa inmensa. Por la mujer que tuvo el valor de levantarse de la mesa y reescribir su propio final. Ya no eres la suplente de nadie, eres la protagonista indiscutible de tu vida. Las copas chocaron con un sonido cristalino y puro. El cava me supo a gloria, a libertad y a futuro. Pedimos exactamente lo que queríamos comer. Yo pedí las patatas bravas y los calamares fritos que Alejandro siempre consideró demasiado vulgares para una cena elegante. Reímos a carcajadas, sin preocuparnos por mantener las apariencias frente a los socios de ningún bufete. Era la dueña absoluta de mis decisiones, de mi tiempo y de mi paz. Durante mis sesiones con la doctora Valeria, había descubierto qué hacer con los 15.000 euros que recuperé de la cuenta conjunta. No los guardé para un futuro incierto, los invertí en recuperar los pedazos de la Elena que había dejado atrás. Me matriculé en una prestigiosa academia de baile en el barrio del Born, clases de flamenco. Alejandro siempre me había prohibido bailar flamenco. Decía que era un arte escandaloso, ruidoso y carente de sofisticación. Decía que la futura esposa de un abogado respetable no debía sudar ni taconear con tanta furia frente a extraños. Pero el flamenco no es solo un baile, es un grito de guerra, es la expresión pura del dolor, de la pasión y de la resistencia. Ahora, 3 noches a la semana, me pongo mis zapatos de clavos y mi falda de ensayo. El sonido de mis tacones golpeando la madera del estudio es el latido del corazón que creí haber perdido. Ayer fue mi primera actuación con público en un pequeño tablao local. Llevaba un vestido rojo intenso, ajustado al cuerpo, con volantes que ondeaban como llamas en un incendio. Cuando la guitarra española empezó a llorar y el cantador alzó la voz, cerré los ojos. Levanté los brazos al aire, sintiendo la fuerza en cada fibra de mi ser. Y entonces giré. Giré con una furia hermosa, dejando que el vuelo del vestido rojo barriera cualquier rastro del pasado. La chica de paso murió en aquel restaurante hace un año. La mujer que bailaba ahora bajo los focos, fuerte, fiera e inquebrantable, había venido para quedarse. Muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en esta historia del canal Su Corazón Oculto. Si este relato ha tocado tu corazón, no olvides darle like y suscribirte para ayudarnos a seguir creando y compartiendo nuevas historias. También te invitamos a dejar tu comentario contándonos qué piensas sobre este caso y desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Nos encantará leerte y sentirte cerca. Queremos recordarte que todo el contenido, los personajes, las imágenes y la voz de este video son ficticios y han sido creados con el apoyo de inteligencia artificial durante el proceso de producción. Gracias de corazón por estar aquí con nosotros y hasta la próxima historia. Gracias por escuchar. Dale like y suscríbete a Su Corazón Oculto. Hasta la próxima.